En este video vamos a ver cómo definir los objetivos de una estrategia online. ¿Qué es un objetivo en marketing online? En marketing online, la definición de objetivos se puede aplicar a multitud de cosas, desde la estrategia digital de la empresa, pasando por una campaña o de un contenido. Cualquier cosa que pongamos en marcha como parte de nuestra estrategia online debe tener un objetivo claro definido. Pero la base de todo esto es la base de operaciones de la empresa en Internet, es decir, su página web. Por este motivo, la definición de objetivos debe empezar por aquí. Una forma muy sencilla de hacerlo es la que propone Avinash Kaushik. El objetivo será la respuesta a una de estas preguntas. ¿Para qué existe esta web? ¿Qué quieres conseguir para tu empresa con esta web? Tan sencillo y al tiempo complicado como esto. Esta respuesta, sepamos contestarla correctamente o no, es la base de la definición de objetivos de una empresa en Internet. Obviamente, una correcta definición de objetivos no es así de sencilla. ¿Cómo se define un objetivo? La parte más importante en la definición de objetivos de una estrategia de marketing online es la fortaleza de la relación entre los objetivos de la empresa y el objetivo definido, sea para la estrategia online en global o se trate de una acción puntual. Supongamos que estamos pensando en lanzar una aplicación en Facebook. ¿Cuál debería ser la relación entre los objetivos de la acción y los de la empresa? Por ejemplo, podría ser objetivos del negocio, nos dan objetivos de marketing online, nos dan objetivos en redes sociales, objetivos de Facebook y nos da los objetivos de la acción. Para explicar esta relación en la definición de una estrategia de objetivos, vamos a un esquema de trabajo creado por John Lovett. En esta imagen se puede ver cómo, partiendo de los objetivos corporativos de una empresa, como pudieran ser los ingresos, la fidelización, la innovación, vamos dando los pasos necesarios hasta definir los objetivos del canal, en este caso de redes sociales, luego las métricas y KPIs que lo miden y por último la táctica o canales más adecuada para cumplirlos, ¿no? Este esquema nos ayuda a tres cosas. Primero, a definir objetivos. 2, definir nuestra estrategia a un nivel todavía genérico. Y 3, establecer una relación directa entre los objetivos de la empresa y cada una de las acciones que vayamos a realizar. Si analizamos el gráfico desde el centro hacia afuera, podemos seguir fácilmente el razonamiento. Empezamos con los objetivos corporativos o del negocio, y es que pueden ser los ingresos, fidelización e innovación. Esto nos lleva a los objetivos en las redes sociales, que serían promover innovación, generar comunidad, servicio al cliente, ventas, diálogo, notoriedad, ¿no? La primera franja. Partiendo de este punto en común de toda la empresa, debemos pensar en cómo llevaremos a nuestra estrategia en medios sociales. Para maximizar el valor generado para los accionistas, las empresas suelen tener objetivos corporativos de ingresos o rentabilidad y otros que lo faciliten, como la innovación, la fidelización o el servicio al cliente. Estos objetivos bien se pueden traducir en ventas, facilitar la innovación, dar servicio al cliente, etc. Después siguen los objetivos en redes sociales hacia los KPI. A continuación debemos ver cómo medir estos objetivos. Para ello, pensemos en los KPIs que mejor los describen o miden. Veamos dos ejemplos de esta cadena. Por ejemplo, ingresos, ventas, conversiones a venta. O fidelización, servicio al cliente, tasa de resolución positiva de incidencias. Luego, el 3 es de los KPIs hacia la táctica o los canales. ¿Cuáles son los canales más adecuados para cumplir estos objetivos? Llevándolo a un punto de los ejemplos es fidelización, servicio al cliente, tasa de resolución positiva de incidencias y Twitter, ¿no? El canal sería Twitter. Es en este punto, en la táctica,
en el que tenemos en cuenta métricas como los fans, los followers, los retweets, etc., pero no antes. La evolución de estas métricas, los fans, los retweets, etc., son una consecuencia de la estrategia para conseguir los objetivos, pero no son un objetivo en sí mismo. ¿Cómo debe ser un objetivo? Para definir correctamente un objetivo, este debe cumplir con unas normas mínimas. Para ello, existe una regla mnemotécnica que nos ayudará a recordar estas normas y es SMART, que significa específicos, mesurables, alcanzables, realistas y definidos en el tiempo. En muchas ocasiones vemos cómo los objetivos fijados son genéricos: vender, aumentar el reach, generar engagement. Con esto no es suficiente. Tenemos que preguntar cuánto, en cuánto tiempo podemos alcanzarlos, o es un objetivo irrealista, tenemos los medios necesarios para lograrlo. Nos debemos hacer este tipo de preguntas para poder tener unos objetivos bien definidos y equilibrados. ¿Cómo medimos si estamos consiguiendo los objetivos definidos? Ya hemos adelantado parte de este punto en el esquema del trabajo de John Lovett. Con este trabajo inicial vamos a tener un conjunto de métricas básicas y muy importantes que nos van a permitir tener una idea global de nuestro desempeño, pero necesitamos una visión con mayor detalle que nos permita entender los porqués. Para ello, necesitamos dar un paso más y buscar la respuesta en los datos que nos aporta la analítica web, o como deberíamos denominarla desde ya, analítica digital. ¿Qué es la analítica web? Es el resultado de analizar la actividad con el objetivo de enfocar acciones a resultados. Llevar a cabo la analítica web tiene dos procesos. Uno es formal, el que nos lleva a identificar la mejor forma de sacar provecho de la analítica web en este momento para esta empresa. Definición inicial, preparación técnica, definición de dashboard, pruebas, seguimiento, etc. Y evolutivo, el que sigue la empresa en su maduración en el análisis de datos en función de sus objetivos y necesidades. Al igual que el proceso formal se inicia con el análisis básico, la forma de analizar los datos debe evolucionar. Primero, controlar la situación. Después, optimizar los sitios donde invertiremos más dinero, campañas de marketing online, optimización del canal online para mejorar tanto los resultados de las campañas como el tráfico de las diferentes fuentes, enfoque al cliente para una mayor optimización, y terminamos por analizar tendencias para sacar insights de otras fuentes de datos para adelantarnos a lo que nos viene. Más allá de los datos puntuales que podemos obtener por medio de informes, tests, etc., la clave de la analítica como herramienta para la toma de decisiones de negocios se centra en la correcta definición y aprovechamiento de los dashboards. Pero, ¿qué son los dashboards? Los dashboards son cuadros de mando que nos permiten tener una visión general de un software. Como la mayoría de las cosas que hacemos en analítica web, la clave del éxito está en la preparación previa. En el caso de la creación de dashboards sería definición de objetivos, definición de métricas y KPIs, integración de datos, creación de dashboards e informes, evolución y mejora. Podemos comprobar que hay 3 fases antes de ponerse a definir cómo debería ser este documento. Es decir, si las conclusiones obtenidas del análisis no son accionables, nuestro trabajo como analistas no habrá valido de nada. Nuestras aportaciones de valor al negocio serían nulas. Una vez que tenemos claro cómo definir y medir los objetivos de una estrategia digital, tenemos que ver cuál es la estrategia online de la empresa para cumplirlos. Es obvio que los objetivos son la base de toda estrategia, pero ¿cuál es su papel dentro de la definición de una estrategia de marketing online? Bueno, primero es la definición de la fase del Purchase Funnel o el funnel de marketing. Ya tenemos claro cuál es el objetivo de la empresa, pero ¿está la empresa preparada para conseguirlo?
O dicho de otra manera, ¿se dan las circunstancias necesarias para que pueda conseguirlo? Una empresa puede tener como objetivo vender, pero para que esto suceda debe pasar por unas fases previas: dar a conocer el producto, awareness o conciencia; conseguir que su audiencia lo considere como opción de compra, consideration o consideración; que lo compre, action o acción; y finalmente reforzar esas ventas dando servicio al cliente y fidelizándolo, es decir, advocacy o promotor. Si esta empresa está lanzando el producto, debe centrar sus esfuerzos en darlo a conocer y trabajar para llevar al cliente a lo largo del funnel de marketing para finalmente llegar a las ventas. Por este motivo, esta empresa inicialmente debería fijar como fase objetivo la conciencia y definir un objetivo, sus métricas y KPIs asociados, que le indique si ha conquistado esta fase y que le permitirá avanzar a la siguiente. Esto nos introduce al concepto de la siguiente fase, que es definir macro y micro conversiones. Del punto anterior se desprende que para conseguir el objetivo final, en este caso las ventas, la empresa debe fijar unos microobjetivos para las fases anteriores a la venta, es decir, la macro y las micro conversiones. Pero, ¿qué son las macro y micro conversiones? Toda web tiene un objetivo principal claro. El cumplimiento de este objetivo lo medimos en conversiones, que son las macro conversiones. Como te puedes imaginar, la mayor parte de los esfuerzos se centrará en conseguirlas. Esto, además de obligarnos a centrarnos en un porcentaje muy pequeño del tráfico, nos hace olvidarnos de otros objetivos que nuestra web consigue y que son las micro conversiones. Este enfoque macro y micro de los objetivos se pueden entender en dos dimensiones. La primera va relacionada con el objetivo principal de la web. Vamos a suponer que estamos analizando una web 100% orientada a vender, por lo que su macro conversión serían las ventas. Pero existen una serie de micro conversiones que nos hablan del interés en comprar de nuestros usuarios. Pongamos el ejemplo de una web que vende computadoras. Una macro conversión es venta de computadoras. Las microconversiones serían uso del comparador, descarga de PDFs con las especificaciones, visualizaciones de demos, etc. Situar estas conversiones en la primera parte del funnel de compra nos ayudará a optimizar y a fijarnos solo en las más importantes. Cuanto más cerca de la acción, más importantes serán. Recordemos que la acción es ya la compra, ¿no? Tu potencial cliente es consciente de la existencia de un producto de tu empresa que le interesa. Las microconversiones relacionadas con esta etapa podrían ser visitas a la página de producto, uso de keywords relacionados con el producto en el buscador interno, registros de usuarios, registro en newsletter, etc. La segunda fase es la consideración. Has tenido suerte porque tu potencial cliente se ha planteado comprar otras marcas y ahora está tratando de decidir qué producto de tu empresa le interesa más. La venta no está hecha, pero tiene una buena pinta. Un error en esta fase de la web hará que pierdas esa venta que tenías ganada. Microconversiones serían el uso del comparador de productos, descarga de PDFs de especificaciones, añadir a productos al carrito de compra, reproducción de videos demo, consulta de los gastos de envío, etc. Y la tercera fase es la acción. Y aquí, enhorabuena, has conseguido vender. En esta fase debes hacer un análisis de las macro conversiones, qué productos se han vendido, valor del carrito de compra, etc. Este análisis nos ayudará, además de saber en qué fase se encuentran nuestros clientes potenciales, darle la importancia que tiene, aparte del tráfico que no convierte, entender qué tipo de perfiles visitan nuestra web, adaptar nuestro mensaje, contenidos, etc. en cada una de las páginas, en fin. La segunda dimensión es igual que la macro conversión,
tienen sus microconversiones asociadas. La web tiene macroobjetivos, que es vender, y objetivos secundarios, microconversiones de las empresas relacionadas con otros departamentos. Por ejemplo, recursos humanos, la selección de candidatos, por el número de currículos, comunicación corporativa, informar a los interesados, visitas de las páginas de información corporativa, etcétera, ¿no? Y puesto que estas microconversiones a nivel de empresa tendrán a su vez macro y microconversiones, para recursos humanos, por ejemplo, las macroconversiones serían posiciones cubiertas y sus microconversiones serían número de currículums, candidatos por oferta, etc. Continuando con los objetivos como parte de la estrategia online, tenemos el punto 3, que es la definición de estrategia online. Con los puntos anteriores claros, podemos definir la estrategia online que nos ayude a conseguir estos objetivos, es decir, la combinación óptima de medios pagados, propios y ganados. Estos tres tipos de medios conforman los puntos de contacto de marketing, los sitios donde la marca debe estar presente para poner en práctica esa nueva forma de comunicarse. Esta estrategia está fundamentalmente soportada por los contenidos. Por eso las marcas deben convertirse en auténticos editores. Esto no significa crear contenido por el simple hecho de tener algo que decir. Las marcas deben diseñar planes de contenidos que se alineen con su estrategia y acompañar al usuario en su acercamiento a la marca, es decir, en su transformación de usuario en fan mientras avanza por cada fase del social media funnel. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Esta combinación de medios pagados, propios y ganados requiere una adaptación al momento en el que se encuentra el usuario en su proceso de acercamiento a la marca. Es decir, utilizaremos una misma estrategia si la empresa está en la fase de conciencia o ya avanzado hacia consideración, acción o promotor. Por eso debemos pensar en un esquema de trabajo que permita elegir la mejor combinación de medios pagados, propios y ganados en función de la etapa del funnel en la que se encuentre la empresa. Si bien es cierto que el comportamiento de los usuarios no es lineal como se representa en el funnel, sí es una muy buena ayuda para diseñar nuevas estrategias. Y se explica en dos pasos. Primero, en esta imagen se puede ver el esquema general donde se representa cómo se relacionan los medios pagados, propios y ganados con el funnel de ventas. Las campañas de publicidad, medios pagados y la repercusión de nuestras acciones en los diferentes canales, medios ganados, llevan tráfico a cada uno de los canales de comunicación que son nuestros medios propios. En esta imagen se ven a la derecha del funnel los tres bloques de medios pagados, propios y ganados y cómo se representan las estrategias que vamos a seguir según la fase en la que se encuentre nuestra estrategia. El cuarto punto de los objetivos es definir las métricas y los KPIs para cada medio y fase. Aquí debemos completar nuestro análisis con métricas que nos hablen sobre lo que cada medio aporta a la consecución del objetivo de la fase del funnel correspondiente y del objetivo final. En función de cada caso, estas métricas deben formar parte del dashboard principal o de un informe específico. En la imagen vemos los objetivos genéricos de cada fase, las macro y las micro conversiones, y en los recuadres grises las métricas y KPIs de cada medio y cada fase. Como mencionamos hace un momento, las marcas deben diseñar planes de contenidos que se alineen con su estrategia y para eso vamos a ver en el siguiente video cómo crear un plan de contenidos.